La última prueba que vamos a ver este semestre es la chi cuadrada y se representa con la letra x elevada al cuadrado. La chi cuadrada es una prueba estadística clasificada como no paramétrica, utilizada en la evaluación de las hipótesis. Trabaja con variables nominales. Ejemplos de variables nominales puede ser la religión, el género, lugar de nacimiento, ocupación, etc. Trabaja con las frecuencias esperadas y las frecuencias obtenidas. La chi cuadrada es la prueba más utilizada por las áreas de las ciencias sociales. Esta prueba se utiliza para comparar las frecuencias esperadas, que deben de ser las poblacionales, con las frecuencias obtenidas, que son las de la muestra. Y a partir de esta comparación, decidir si existen diferencias significativas entre las frecuencias. Las fórmulas que vamos a utilizar para este tipo de prueba de hipótesis es la prueba de la chi cuadrada, que es igual a la sumatoria de las frecuencias obtenidas menos las frecuencias esperadas elevada al cuadrado entre la frecuencia esperada. Otra de las fórmulas que también vamos a utilizar son las frecuencias esperadas, y la fórmula es total de renglón por total de columna entre n. Los grados de libertad, la fórmula también cambia. Grados de libertad es igual a renglón menos 1 por columna menos 1. Pasos para hacer la prueba de hipótesis con la chi cuadrada. Primero tenemos que plantear las hipótesis. Y las hipótesis, igual que la prueba de Pearson, no van a cambiar, solamente se sustituyen las variables x y y. Y van a iniciar de la siguiente manera. La frecuencia relativa de x no difiere con respecto a y. O sea, son iguales. Y los símbolos estadísticos que utiliza este tipo de hipótesis es h subíndice 0, 2 puntos, chi cuadrada es igual a 0. La hipótesis alterna, la frecuencia relativa de x difiere con respecto a y. Y los símbolos estadísticos es h subíndice a 2 puntos, chi cuadrada es diferente que 0. El paso número 2, especificar el nivel de significancia, y puede ser alfa es igual a 0.05 o 0.01. El paso 3, tenemos que especificar el tipo de prueba a utilizar, y la respuesta va a ser chi cuadrada o x cuadrada. El paso número 4, calcular las frecuencias esperadas. La fórmula la acabo de mencionar hace un momento y es total de renglón por total de columna entre n. El paso número 5, generar una tabla de contingencia y aplicar la fórmula. La fórmula también ya la mencionamos, que es la sumatoria de las frecuencias obtenidas menos las frecuencias esperadas elevada al cuadrado entre la frecuencia esperada. El paso número 6, obtener los grados de libertad y tomar la decisión. Grados de libertad es igual a renglón menos 1 por columna menos 1. Si la chi cuadrada obtenida es mayor o igual que la chi cuadrada de la tabla o la chi cuadrada, rechazamos la hipótesis nula. Vamos a ver el primer caso para explicar el procedimiento para hacer la prueba de hipótesis para la chi cuadrada. Nos plantean lo siguiente: un investigador desea conocer si el género es un factor para tener obesidad y obtiene los siguientes datos de su observación. Como ven ustedes en su pantalla, tenemos dos variables, la variable género y la variable grado de obesidad. Género maneja las categorías masculino y femenino, y obesidad maneja la categoría sí, de que sí tiene obesidad, y no, de que no tiene obesidad. Según la tablita, los masculinos que sí tienen obesidad fueron 5 personas, masculinos que no tienen obesidad fueron 10 personas. Femeninos que sí tienen obesidad fueron 15 y femeninos que no tienen obesidad fueron 10. Con estos datos vamos a empezar a hacer los procedimientos de la prueba de hipótesis para la chi cuadrada. Para hacer el siguiente problema tenemos que plantear las hipótesis, y para hacer la hipótesis nula quedaría de la siguiente manera. La frecuencia relativa del grado de obesidad no difiere respecto al género. No importa si son hombres, si son mujeres, tienen la misma probabilidad de tener obesidad. Y los símbolos estadísticos que maneja este tipo de prueba quedaría h subíndice 0, 2 puntos, x cuadrada o chi cuadrada es igual a 0. La hipótesis alterna quedaría de la siguiente manera. La frecuencia relativa del grado de obesidad difiere respecto al género. Y el símbolo estadístico que utilizaría esta hipótesis es h subíndice a 2 puntos, chi cuadrada es diferente que 0.
El segundo paso es especificar el nivel de significancia y ustedes ya saben que si no lo dice la redacción del problema alfa es igual a 0.05. El tercer paso es definir el tipo de prueba a utilizar y vamos a utilizar la chi cuadrada. El siguiente paso es obtener las frecuencias esperadas. Vamos a poner la tablita que nos da la redacción del problema. Aquí tenemos la variable género y tenemos la variable grado de obesidad. La variable género ocupa dos categorías, que es masculino y femenino, y la variable grado de obesidad también ocupa dos categorías, que es sí obesidad y no obesidad. Aquí tenemos sí y no. Lo que está en color negro son las frecuencias obtenidas, que es lo que ustedes obtienen cuando van a aplicar el instrumento. Masculinos con sí obesidad fueron 5, masculinos con no obesidad fueron 10, femeninos con sí obesidad fueron 15 y femeninos con no obesidad fueron 10. Lo que está entre paréntesis son las frecuencias esperadas. Ahorita les digo cómo las obtuve. Lo primero que tenemos que sacar es sacar los totales de renglón con los totales de columna para poder aplicar la fórmula de la frecuencia esperada, que la fórmula es total de renglón por total de columna entre n. Para sacar el total de renglón tenemos que sumar las frecuencias obtenidas, que es 5 más 10 y nos da 15. Después sumamos 15 más 10 y nos da 25. Estos son totales de renglón. Ahora vamos a sacar los totales de columna. Sumamos 5 más 15, nos da 20. Después sumamos 10 más 10 y nos da 20. Para sacar n, podemos sumar ya sea los totales de columna o los totales de renglón para obtener n. Nos tiene que dar el mismo resultado. Sumamos 20 más 20, nos da 40. O sumamos 15 más 25, también nos debe de dar 40 y ya tenemos lo que es n. Para poder obtener las frecuencias esperadas, vamos a aplicar la fórmula para cada una de las casillas. Esta viene siendo la casilla número 1, la casilla número 2, la casilla número 3 y la casilla número 4. Y aquí tenemos la fórmula para la casilla número 1, le ponemos el 1, entonces es total de renglón, es 15, para esta casilla es 15, por total de columna es 20, entonces va a ser 15 por 20 entre n, que es 40. Entonces hacemos las operaciones y nos da 7.5. Lo mismo hacemos para la casilla número 2, que viene siendo esta, total de renglón es 15, por total de columna, que es 20, entre n, que es 40. Entonces es 15 por 20 entre 40 nos da 7.5. Después tenemos que sacar la frecuencia esperada para la casilla número 3 y estamos aquí, total de renglón es 25, por total de columna es 20, entre n, que es 40, nos da 12.5. Para la casilla número 4 es total de renglón es 25, por total de columna, que es 20, entre n, que es 40, nos da 12.5. Una vez que tengamos los resultados, los ponemos en la misma tabla, pero entre paréntesis para saber qué son las frecuencias esperadas y no las frecuencias obtenidas. Entonces aquí le ponemos 7.5, 7.5, 12.5 y 12.5. Este es el paso número 4, sacar las frecuencias esperadas. Ya las sacamos. El paso número 5 es generar la tabla de contingencia y aplicar la fórmula. Aquí tenemos la fórmula y la chi cuadrada es igual a la sumatoria de las frecuencias obtenidas menos las frecuencias esperadas elevadas al cuadrado entre la frecuencia esperada. Vamos a generar primero la tabla de contingencia. Para generar la tabla de contingencia tenemos que poner todas las combinaciones posibles. Me refiero a combinar las categorías de ambas variables y nos quedaría una tabla de contingencia de esta manera: masculinos con sí obesidad y masculinos con no obesidad. Aquí estamos combinando las dos variables. Femenino con sí obesidad y femenino con no obesidad. Según el número de categorías que tenga cada variable, ustedes tienen que generar esas combinaciones. Les voy a poner en pantalla un ejemplo donde vienen más categorías. Chequen en la pantalla. Lo que están viendo en su pantalla es un ejemplo nada más para ver las combinaciones posibles. Tenemos la variable métodos de crianza y las categorías es no rígido, moderado y autoritario, y la orientación política, que es conservador, moderado y liberal. Las combinaciones quedarían de la siguiente manera: no rígido conservador, no rígido moderado, no rígido liberal, moderado conservador, moderado moderado, moderado liberal, autoritario conservador, autoritario moderado y autoritario liberal.
Tenemos que hacer todas las combinaciones posibles para poder hacer la tabla de contingencia. Una vez que generamos esta combinación, vamos a fraccionar la fórmula para que sea más fácil obtener la chi cuadrada. Aquí está, primero nos piden las frecuencias obtenidas. Vamos a agregar una columna que se llame FO, que viene siendo las frecuencias obtenidas. Las frecuencias obtenidas son lo que nos da la redacción del problema. Entonces, masculino que sí tenían obesidad fueron 5. Masculinos que no tenían obesidad fueron 10. Femenino que sí tenían obesidad fueron 15. Femeninos que no tenían obesidad fueron 10. Posteriormente vamos a agregar una columna que se llame frecuencia esperada y la frecuencia esperada ya la obtuvimos en el paso anterior, en el paso número 4, solamente vamos a pasar los resultados a esta columna. Masculino que sí tenían obesidad fueron 7.5, masculino que no tenían obesidad fueron 7.5, femenino que sí tenían obesidad fueron 12.5, femenino que no tenían obesidad fueron 12.5. Pero en la fórmula la frecuencia obtenida y la frecuencia esperada se están restando, entonces vamos a agregar una columna que haga esa operación. Entonces, FO menos FE, vamos a restar 5 menos 7.5 nos da menos 2.5. 10 menos 7.5 nos da 2.5. 15 menos 12.5 nos da 2.5 y 10 menos 12.5 nos da menos 2.5. Pero también en la fórmula nos dice que la tenemos que elevar al cuadrado. Entonces, este resultado lo elevamos al cuadrado para ya tener esta parte de la fórmula, la parte superior de la fórmula. Agregamos otra columna que se llame FO menos FE elevado al cuadrado y tenemos 2.5 elevado al cuadrado es 6.25. Aquí tenemos que aplicar la regla que todo número negativo elevado al cuadrado pasa a positivo. Entonces, nos queda 6.25. 2.5 elevado al cuadrado también es 6.25. 2.5 elevado al cuadrado es 6.25. Menos 2.5 elevado al cuadrado es 6.25. Entonces ya tenemos hasta aquí de la fórmula. Después nos dice que lo tenemos que dividir otra vez entre las frecuencias esperadas. Entonces agregamos otra columna que se llame FO menos FE elevado al cuadrado entre la frecuencia esperada. Como ya desagregamos la fórmula, ya nada más este resultado, que es el último, que es 6.25, lo dividimos entre la frecuencia esperada, que es 7.5, y nos da 0.83. 6.25 entre 7.5 nos da 0.83. 6.25 entre 12.5 nos da 0.50 y 6.25 entre 12.5 nos da 0.50. Pero nos está diciendo que es la sumatoria, entonces al último vamos a sacar la sumatoria para ya obtener el valor de la chi cuadrada. Vamos a sumar 0.83 más 0.83 más 0.50 más 0.50 y tenemos que el valor de la chi cuadrada es 2.66. El siguiente paso es sacar los grados de libertad y la toma de decisión. La fórmula de los grados de libertad aquí es renglón menos 1 por columna menos 1. Renglón, ustedes recordarán que son 2 porque es masculino y femenino. Tenemos dos renglones, ponemos 2. Y columnas también tenemos 2, que es sí y no. Aquí ponemos el 2. Hacemos la operación 2 menos 1 nos da 1 y 2 menos 1 también nos da 1. Ambos se están multiplicando y entonces 1 por 1 nos da 1. Nos vamos a la tablita de la chi cuadrada y buscamos 1 con 0.05 para obtener la chi cuadrada crítica o la chi cuadrada de la tabla. El resultado que ustedes vieron en pantalla nos da una chi cuadrada crítica de 3.84. Y la regla de decisión es la siguiente: si la chi cuadrada obtenida es mayor o igual que la chi cuadrada de la tabla o la crítica, nosotros vamos a rechazar la hipótesis nula, pero en este caso no es mayor ni igual, entonces vamos a aceptar la hipótesis nula. Se acepta la hipótesis nula y rechazamos la hipótesis alterna. Y por último, la conclusión: podemos afirmar con un 95% de confianza que la frecuencia relativa no difiere respecto al género. El resultado no es significativo. Esto quiere decir que tienen la misma probabilidad de tener obesidad tanto hombres como mujeres, que el género no es un factor condicionante para tener obesidad.
Muchas gracias por su atención. Este es el último ejemplo de los problemas que vamos a ver este semestre. Con este ejemplo ustedes pueden realizar los 6 problemas que tiene el laboratorio. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.